Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de pedagogía. La clase de hoy desarrollaremos o va a estar fundada en dos momentos. El primer momento vamos a trabajar o vamos a relacionar a la modernidad y la escuela. Y en un segundo momento vamos a desarrollar el concepto, lo que entendemos por cultura escolar. Bien, como punto de partida me parece importante poder hacer una reseña de las características de esta corriente de pensamiento, de esta actitud transformadora frente a las cosas que es la modernidad. La modernidad es caracterizada justamente por promover el progreso social a partir del conocimiento y la razón. Surge esta línea de pensamiento o se origina durante el Renacimiento, el siglo XV, y se va a cristalizar en el siglo XVIII. Antes el hombre dependía de la naturaleza, de sus designios para poder subsistir y vivir. Tanto sus valores morales como su religiosidad tenían un patrón divino. En cambio, ahora, a partir de la modernidad, el hombre va a amoldar a la naturaleza sus leyes. Es decir, todo lo que existía hasta ese momento va a ser revisado, va a ser cuestionado por esa mente humana, por la razón. El hombre se convierte en el centro de todo. A esto es lo que se llama antropocentrismo. Entonces ya el mundo va a dejar de ser el sueño de los dioses o de Dios para transformarse en el sueño de los seres humanos, que a través de su razón y de su mente va a transformar esa sociedad. Entonces, cuando el hombre se traslada masivamente desde el campo a las ciudades, empieza a darse cuenta que para sobrevivir, que para subsistir, ya no necesita tanto estar atado a la naturaleza, sino que necesita más de sus habilidades, de sus conocimientos para poder subsistir. Acá podemos tomar como ejemplo al mercader, ¿no? El mercader era el encargado de comercializar los productos a los que le agregaba un porcentaje de ganancia, y ahí es que se comienzan a dar cuenta que ya en realidad tiene que ver más con su propio ser, con su propia mentalidad, con su propio conocimiento, ese poder subsistir del ser humano. Surge entonces la burguesía. Podemos decir que la modernidad está sustentada en tres órdenes. El primero de ellos tiene una matriz económica. Aquí surgen dos clases sociales. Por un lado, como ya dijimos, está la burguesía, y por el otro van a estar los trabajadores, obreros o proletarios, diría el marxismo. Estas dos clases entran o están en una constante lucha por la posesión de ese capital. Más que posesión, diríamos por la acumulación de ese capital económico. Esto también da surgimiento a lo que conocemos como capitalismo. Bien, esta lucha entre estas dos clases también va a tener un gran escenario, un gran espacio de disputa que va a ser el salario, injusto por naturaleza, dice Marx. Y acá yo los invito a que ustedes puedan hacer una lectura o una relectura, porque seguramente han trabajado estos temas en otras materias, del texto El Capital de Karl Marx, donde van a poder encontrar conceptos como plusvalía, alienación, mercancía, ¿no? Esos conceptos que también ha desarrollado Marx en su obra y que son el sustento de la doctrina filosófica marxista, ¿no es cierto? Marx va a decir que el hombre se aliena, que el hombre deja de ser, que pierde su condición humana para transformarse en otra cosa,
y que en el capitalismo esa otra cosa no deja de ser más que una mercancía, otra mercancía más. Pero bueno, estos conceptos no son objetivo de esta clase, por lo tanto no vamos a profundizar en ello. El segundo orden en el que se sustenta la modernidad es un dispositivo nuevo, el Estado moderno. Ese Estado moderno que surge para defender o cuidar los privilegios de la burguesía. Si bien podemos decir que todos somos iguales en derecho, en realidad no es así. En realidad este Estado moderno que surge para regular esta vida en sociedad, en realidad va a defender los derechos de los más privilegiados. Y bueno, aquí también traigo, así muy rudimentariamente, el concepto de burocracia de Max Weber, ¿no? Que también los invito a que ustedes puedan refrescarlo, porque van a poder entender mejor a qué me refiero. Pero yo muy así, brutalmente, puedo decirles que este concepto de burocracia es tomado por este Estado para poner un freno a los derechos, a los reclamos sobre los derechos, principalmente de los proletarios. Tercer orden, en el que se va a sustentar la modernidad, es el científico, con el surgimiento del positivismo, que también así muy rústicamente puedo decirles que consiste en la aplicación del método científico, ese saber valioso va a tener un corrimiento, va a estar en manos de unos pocos, de los más privilegiados. Nosotros acá podemos decir que todos tenemos algún tipo de conocimiento, o hay personas que realmente carecen de conocimientos. No todos sabemos lo mismo, eso está clarísimo, pero eso no significa que tengamos algún tipo de conocimiento, que puede ser un conocimiento fundado en la superstición, fundada en la mera experiencia, pero vamos a ver que ese saber valioso, que ese saber científico va a terminar quedando en manos de unos pocos privilegiados, ¿no es cierto? Es justamente en este periodo que un dispositivo ya existente, la escuela, va a ser investida por la burguesía como forma de homogeneizar para formar ese sujeto común. Por lo tanto, aquí la educación toma una gran relevancia, ¿no? Para formar a ese sujeto necesario para transformar estas nuevas sociedades. La escuela tradicional encuentra su concreción durante el siglo XVIII y siglo XIX, con el surgimiento de la escuela pública, tanto en Europa como en América Latina. Esto es debido al éxito de las revoluciones republicanas de doctrina político-social del liberalismo. Estas tendencias pedagógicas, que las podemos caracterizar como que están destinadas a formar los cuerpos, a domesticarlos, ¿no? Para vivir de acuerdo a esa sociedad soñada, a esa sociedad de clases. Estas tendencias pedagógicas, que vamos nuevamente a decir que vamos a encuadrarlas como tradicionales, como esa escuela tradicional, es la que va a estar o va a descansar en el criterio de que la escuela es la institución social encargada de la educación pública, masiva, con la misión de preparar tanto intelectual como moralmente a los sujetos que son destinatarios de su accionar, vamos a decir, ¿no es cierto? Bien. Propongo entonces traer acá conceptos de Caruso y Dussel que ustedes van a poder encontrar en la bibliografía de la cátedra. Ahí van a encontrar un resumen con los puntos más importantes que estos autores van a desarrollar en el texto Modernidad y Escuela, los restos del naufragio. Bien,
Podemos entonces tomar de estos autores el concepto de que durante el siglo XVIII y siglo XIX van a surgir visiones de esta relación que hay entre la modernidad o la educación y la modernidad, ¿no es cierto? Que está fundada en la idea de una estructura que va a dar origen a un sistema educativo que va a estar encargado de la formación de ese ciudadano que estas nuevas sociedades están necesitando para su transformación. También van a decir que surgen conceptos como obligatoriedad, como gratuidad, como laicidad, que van a permitir el ingreso de las minorías a esta institución pública, que va a moldear a ese sujeto, a ese ciudadano, y además va a tener como objetivo coartar ese poder que tiene la Iglesia católica, que era aliada del viejo orden. Otro concepto importante que surge en esta relación modernidad y escuela es el concepto de infancia, que no existía anteriormente. La figura o el concepto infancia no existía, porque en realidad el niño era considerado un adulto en miniatura, el que se iba a formar en su propia familia, no iba a existir, o no existía, mejor dicho, un lugar donde concurrieran estos pequeños salvajes, como en algún momento se los define, como ese cuerpo dócil, maleable, como ese cuerpo incompleto y en formación, que debe ser destinatario de esos saberes que los adultos, las personas adultas le quieren transmitir, ¿no es cierto? O que consideran necesarias transmitirles para formarlos como futuros adultos. Entonces, podríamos decir que este dispositivo escuela está formado por un cuerpo de conocimientos, por ritos, por rituales que les son propios. Entonces, aquí podemos preguntarnos si ese conjunto de conocimientos que están sustentados en la sociedad y en las ciencias y que están considerados como saberes acabados, esos saberes y esos conocimientos que sí o sí son propios de este dispositivo, propios de la escuela, no podríamos hablar de cultura escolar, de una cultura propia de esta institución. Entonces, me permito preguntarles, cuando hablamos de cultura escolar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los invito a que puedan pensar este concepto y que podamos compartir esas ideas que ustedes tienen y traen al respecto de lo que consideramos cultura escolar. Bien, por lo que estuvimos charlando entonces, podríamos definir a esta cultura escolar como el conjunto de valores, han dicho normas, han dicho ciencias, creencias, han dicho formas compartidas de vida de un grupo, ¿no es cierto? En este caso, como estamos hablando de la escuela, podríamos decir compartidas por ese grupo escolar. También podríamos decir que la cultura escolar es un horizonte de significados o patrones de conductas que van a regular esos patrones de conductas compartidos, que van a regular la vida de un grupo, en este caso de un grupo escolar, ¿no es cierto? Y que le dan estructura, estabilidad y seguridad al grupo que comparte esta cultura. También acordamos que todas las escuelas son productoras de cultura y que no necesariamente la cultura que se da en una escuela va a ser compartida por otras. Entonces podemos concluir que
la cultura tiene como finalidad la formación integral de los estudiantes. Ahora bien, bueno, como para ir cerrando, para ir terminando la clase, quiero invitarlos a que ustedes puedan ingresar al aula virtual, donde van a encontrar un documento, un PDF elaborado por IVAS Education, en el que van a poder observar la comparación que se hace entre las características de la escuela tradicional y las características de las pedagogías críticas, que es uno de los temas que comenzaremos a desarrollar a partir de la próxima clase. Por lo tanto, los invito a que ustedes puedan acercarse a esas diferencias, ¿no? A ese contrapunto que hay entre lo que se considera la pedagogía tradicional y las características de esa pedagogía crítica. Otra cosa que van a encontrar cuando ustedes ingresen al aula virtual es un Google Form, donde van a tener algunas consignas relacionadas con los temas que estuvimos trabajando en la clase de hoy, que van a tener que resolver y compartir con las cátedras. Bueno, les agradezco la atención dispensada, deseo que terminen muy bien el día de hoy y que tengan una excelente semana, y nos estaremos viendo en la próxima clase.